¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura El Enviado 92. Bueno, vamos a proseguir con esta aventura en el viaje en el tiempo que estamos relatando y bueno, cada vez somos más adeptos, os lo agradezco. Quería aclarar una cosa y es que el libro que estamos leyendo, Caballo de Troya, no estábamos leyéndolo exactamente como está en el libro. Me estoy dejando partes para animaros a comprar el libro. Estamos dando un resumen aproximado, leyendo partes del libro, pero sobre todo un resumen aproximado de lo que es esta gran aventura, pero para que vosotros lo sepáis que hay trozos los cuales no estamos incluyendo en estos vídeos. Solamente estamos leyendo partes y haciendo un resumen final de lo que viene siendo cada capítulo que os voy colgando, ¿vale? Os animo a que os compréis el libro entero y que vosotros mismos pues sintáis lo que se siente en esta maravillosa aventura. Así que vamos a empezar. Vamos a por ello un día más. Ponemos todas las cosas en silencio y vamos para ello. Bueno, haciendo un resumen bueno, desde el principio de los vídeos hasta ahora, tenemos a Juanjo Benítez en primera persona, primero contando de qué manera recibe la información, las pruebas que tiene que pasar, cómo se siente perseguido por agentes en los Estados Unidos, cómo vuelve con esa información y cómo la empieza a relatar desde el diario del mayor, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos en la parte del diario del mayor, en la cual pues nos está explicando los procesos de selección para este proyecto secreto llamado Caballo de Troya, cómo fueron los procesos de selección, qué es lo que él tuvo que pasar, cómo se tuvo que entrenar, cómo fue seleccionado y bueno, un poco todo ese proceso, ¿vale? Hemos llegado hasta ahí y vamos a seguir un poquito más con carta de JJ Benítez incluida. Vamos a por ello. Muy bien. Seguimos donde lo dejamos. Desde un punto de vista puramente militar, la operación resultaba además de gran interés para los Estados Unidos, que podían así fotografiar a placer franjas tan inestables, políticamente hablando, como la de las fronteras de la URSS con Irán y Afganistán, y otras zonas de Pakistán y del Golfo Pérsico, pudiendo recibir cientos de negativos en la nueva estación propia, la israelita, a los 3 minutos de haber sobrevolado dichas áreas. Vale, en este punto recordamos en que ellos están tratando de llevar la cuna, que es la máquina del tiempo, por así decirlo, desde los Estados Unidos hasta Israel, para que el salto en el tiempo sea desde el mismo punto, pero 2000 años antes, ¿lo entendéis? No es lo mismo saltar de Estados Unidos a Estados Unidos 2000 años antes que lo que a ellos les interesa, que es de Israel a Israel de 2000 años anterior. Pero bueno, ellos ponen una excusa de que van a ayudar los satélites y demás para que puedan dejarlos llevar esa maquinaria, pero todo es una tapadera. Lo que pasa es que también les interesaba pues fotografiar un poco cómo estaba el tema por allí, ¿vale? Gracias a este sutil engaño, que es lo que os estaba contando, el general Curtis y parte del equipo del proyecto Caballo de Troya conseguían aterrizar a primeros de enero de 1973 en Tel Aviv. Para evitar sospechas y de mutuo acuerdo con el Mossad, servicio de inteligencia israelí, la USAF acondicionó un avión jumbo en el que habían sido eliminados los asientos, cargando en sus cabinas 10 toneladas de instrumental altamente secreto. Del falso reactor de pasajeros, camuflado incluso con los distintivos de la compañía judía El Al, descendió un nutrido grupo de aparentes y pacíficos turistas norteamericanos. Era el 5 de enero. Bueno, pues ya lo han conseguido, ya han llegado hasta allí con el avión en cuestión. Lo que nunca supieron los sagaces agentes del servicio de inteligencia israelí es que mezclada con el material para la estación de recepción de fotografías vía satélite viajaba también nuestra cuna. Ahora hay un trozo donde hay una explicación que vamos a obviarla, ¿vale? Seguimos. El plan de Curtis era sencillo. Es un minucioso estudio elaborado en Washington por el CIRBIS. CIRBIS son las siglas Communication Instruction for Reporting Vital Intelligence Sittings, con la colaboración del Departamento Cartográfico del Ministerio de la Guerra de Israel,
La instalación de la red receptora de imágenes del Big Bird debía efectuarse en un plazo máximo de 6 meses, a partir de la fecha de llegada del material. Los especialistas debían proceder, en una primera etapa, a la elección del asentamiento definitivo. Los militares habían designado 3 posibles puntos: la cumbre del Monte de los Olivos, del Monte Olivete o de los Olivos, a escasa distancia de la ciudad santa de Jerusalén, los altos del Golán, en la frontera con Siria, o los macizos graníticos del Sinaí. Vale, tienen 3 posibles puntos de salto. Estos 3 posibles puntos serían donde ellos saltarían en el tiempo, para llegar a estos puntos, que están muy cerca de Jerusalén, y buscar a Jesús, una vez hayan saltado en el tiempo. Astutamente, el general Curtis había hecho coincidir la primera de las posibles ubicaciones de la estación receptora con nuestro punto de contacto para el gran viaje, mucho antes de que el gobierno de Golda Meir obstaculizara la marcha de nuestra operación. Los especialistas del proyecto Caballo de Troya habían estimado que el referido monte Olivete era la zona apropiada para la toma de tierra de la cuna. Ellos ya directamente sabían que iban a saltar al Olivete. O sea, ya Curtis lo tenía claro. Su proximidad con la aldea de Betania y con Jerusalén la habían convertido en un lugar estratégico para el descenso. Y aunque los israelitas mostraron una cierta extrañeza por la designación de aquella colina, como las primeras de las 3 bases de experimentación, parecieron bastante convencidos ante las explicaciones de los norteamericanos. Israel se veía envuelto aún en numerosas escaramuzas con sus vecinos, los egipcios y los sirios. De haber iniciado la instalación de la estación receptora por el Sinaí o por el Golán, los riesgos de destrucción por parte de la aviación enemiga hubieran sido muy altos. Ellos eligen el Monte de los Olivos porque les da tranquilidad. Las otras fronteras piensan que sería peor, los otros sitios. Entonces ahí piensan que realmente el salto en el tiempo es ideal. Era necesario ganar tiempo y sobre todo adiestrar a los judíos en el manejo de los equipos con un amplio margen de seguridad y sin sobresaltos. Una vez localizado el asentamiento ideal, verificados los numerosos controles e instrumentos, los israelitas, el laboratorio, entraría en fase operativa, compartido siempre por ambos países. Es decir, es un trabajo conjunto el que iban a hacer entre americanos e israelitas. Lo que pasa es que los americanos sabían perfectamente lo que iban a hacer, cuál era su intención, ¿vale? Está todo medio camuflado para que no los pillen. Eso suponía, según todos los indicios, un plazo de tiempo más que suficiente para nuestro trabajo. Los judíos, en suma, aceptaron con excelente sumisión los consejos de los norteamericanos y la colaboración estrechamente en el transporte y vigilancia de los equipos. Los hombres de la operación Caballo de Troya estaban de acuerdo desde mediados de 1972 en que el punto de contacto debía ser la pequeña plazoleta que encierra la mezquita octogonal llamada de la Ascensión del Señor. El alto muro que rodea la reliquia de la época de las cruzadas era el baluarte perfecto para esquivar las miradas de los curiosos. Curtis, con el resto del grupo, habían previsto hasta los más insignificantes detalles. La experiencia fue fijada inexcusablemente para el día 30 de enero de 1973. Era el momento perfecto por varias razones. En primer lugar, porque el montaje de los equipos electrónicos de la estación receptora del Big Bird deberían iniciarse entre el 20 y 25 de ese mismo mes de enero. En segundo término, porque en esas fechas la afluencia de peregrinaje a los santos lugares experimentaría un notable descenso. Por último, porque el grupo deseaba honrar así la memoria de uno de los hombres más grandes de la humanidad, Mahatma Gandhi. Justamente en ese 30 de enero de 1973 se celebraría el 25 aniversario de su muerte. Vale, pues ya lo tienen todo planificado, ¿no? Por supuesto, la razón primordial era la primera. Caballo de Troya necesitaba una semana para el ensamblaje y chequeo general de la cuna. El general Curtis, a la hora de redactar el proyecto de instalación del laboratorio receptor de las fotografías vía satélite, había impuesto una condición que fue entendida y aceptada por Golda Meir y su gabinete.
Dado el carácter altamente secreto de los escáneres ópticos utilizados y de algunos elementos electrónicos, el montaje del instrumental debería correr a cargo única y exclusivamente de los norteamericanos. La seguridad y vigilancia interior de la estación, mientras durase esta fase, sería misión ineludible de los Estados Unidos. El gobierno de Israel tendría a su cargo la proyección exterior, pudiendo practicar en el proyecto una vez ultimado dicho ensamblaje. Esta argucia no tenía otra justificación que mantener alejados a los judíos, permitiéndonos así el desarrollo completo de nuestro verdadero programa. Curtis, que es el que manda aquí, sobre todo da la orden de que el ensamblaje de la máquina del tiempo llamada cuna lo hagan los norteamericanos. Es decir, están cubriendo todos los puntos en los que pudieran ser descubiertos. El salto en el tiempo programado, como digo, para el martes 30 de enero, había sido limitado en un total de 11 días. Caballo de Troya disponía, por tanto, de un máximo de 3 semanas para la puesta a punto de la cuna, para la ejecución de la aventura propiamente dicha y para el no menos delicado retorno. Varios días antes de que el falso grupo de turistas norteamericanos partiese de Estados Unidos con el destino a Tel Aviv, Moshe Dayan había dado las órdenes oportunas para que su servicio secreto activase una mini operación de escasa envergadura, pero vital para la toma de posesión de la citada mezquita de la Ascensión. Era preciso que nuestros técnicos pudiesen trabajar en el interior de dicha plazoleta, sin levantar sospechas entre la población y mucho menos entre los árabes, responsables de culto en el tabernáculo octogonal que se levanta en el centro del recinto. En aquellos días, tanto la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, como los servicios secretos egipcios, el Mukhabarat, el Karbeyá, en perfecta conexión con los agentes soviéticos que todavía operaban en el Cairo, habían desplegado una intensa oleada terrorista en Israel. Las bombas postales estaban de moda, y raro era el día en que no detectaban o estallaba uno de estos mortíferos artefactos en Jerusalén. Tel Aviv o el resto del país, justamente la víspera de nuestra operación, 29 de enero, se recibieron en distintas dependencias y organismos de la ciudad de Jerusalén. Un total de 9 de estas bombas postales. Fijaros, se tenían que también preocupar de que les hicieran algún tema de de algún artefacto dentro de una carta que les llegara y les detonara. O sea, era un sitio caliente. El plan del eficacísimo servicio secreto israelí, el Mossad, se consumó a la tarde del 1 de enero. Una pareja de jóvenes agentes con todo el aspecto de turistas olvidó un sospechoso maletín junto a los recios muros del tabernáculo de la Ascensión. El propio Mossad se encargó de dar la alarma y en cuestión de minutos la plazoleta y el octógono fueron desalojados mientras un equipo de especialistas en desactivación de explosivos se encargaba de inspeccionar y hacer estallar allí mismo el paquete de bomba de los supuestos terroristas. El suceso, dada la naturaleza del lugar y previo acuerdo con los responsables de la custodia de los santos lugares, fue ocultado a los medios informativos. O sea, les llegó a pasar, incluso llegaron a tener un problema. Tal y como había previsto los israelitas de Dayan, la explosión apenas sí provocó daños en las paredes exteriores de la mezquita. Sin embargo, en una rutinaria pero obligada inspección del resto del octógono, agentes del Mossad, haciéndose pasar por arquitectos de la división de zapadores del ejército, descubrieron y enseñaron a los custodios del lugar unas placas o radiografías de los cimientos de la cara de la mezquita, seriamente afectados por el atentado. Aquello dejó confundidos a los árabes, pero el Mossad lo tenía todo previsto. En un gesto de buena voluntad y ante el desconcierto de los árabes, el vicepresidente judío Igal Ayón convocó a los responsables de la mezquita, informándoles que el gobierno había tomado la decisión de reparar los daños como muestra de buena fe. La inminente proximidad de la Pascua judía y de la Semana Santa cristiana justificó a las mil maravillas las inusitadas prisas del gobierno de Golda Meir por acometer la reparación del monumento. Nadie podía sospechar que, bajo aquella oportuna y aparente maniobra política de los judíos, se amparaba una doble intención.
Les hacen eso y enseguida se preocupan de repararlo, ¿me entendéis? Por sus intereses. La comida resultó sencillamente perfecta. Aunque los cimientos de la mezquita se hallaban intactos, nadie se atrevió a poner en duda los informes de los supuestos arquitectos. A las 48 horas de la explosión, una división especial integrada por los arqueólogos expertos de la Universidad de Jerusalén, de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de la Ciudad Santa y del Museo de Antigüedades de Amán, inició los trabajos de excavación en torno al perímetro de la pequeña mezquita ante el beneplácito de los árabes. Sinceramente, nunca supimos cómo el servicio secreto israelí se las ingenió para embarcar a dicho grupo en semejante labor de restauración. En algunos momentos incluso llegamos a sospechar que aquellos discretos y diligentes arqueólogos no eran otra cosa que hombres del Mossad. El caso es que, cuando el general Curtis y el resto del proyecto de Caballo de Troya giramos una primera visita de inspección a la plazoleta de Ascensión, los obreros habían abierto zanjas justo a la mezquita, levantando dos grandes barracones, uno a cada lado del octógono, y de acuerdo con las medidas previamente facilitadas por Curtis, el ejército de Dayan. Los 71 pies de diámetro de la plazoleta, cercada por un muro de piedra de otros pies de altura, eran más que suficientes para nuestro propósito. Y por supuesto para la instalación del laboratorio receptor de fotografías. Vale. El sitio era perfecto para instalar el laboratorio y de ahí ya saltar. Desde el 7 de enero, de una forma escalonada y aprovechando las constantes entradas y salidas de material, los israelitas y norteamericanos se las arreglaron para introducir en los barracones la totalidad del material secreto. Una semana después, con el lógico recogido de Curtis y de la totalidad de los científicos y militares que habíamos tomado parte en el transporte del instrumental, todo estaba dispuesto para el supuesto ensamblaje de la estación receptora del Big Bear. Aquello significó un adelanto de casi 7 días en el programa. A partir del 15 de enero, el jefe del proyecto Caballo de Troya comunicó a las autoridades militares israelitas que los ingenieros norteamericanos se disponían a iniciar los trabajos de montaje del laboratorio y que, en consecuencia y de acuerdo con lo pactado, el acceso a barracones quedaba rigurosamente prohibido a la totalidad del personal no americano. ¿Por qué? Porque iban a montar la máquina del tiempo. Por eso solo podían entrar americanos ya. Los judíos se retiraron al exterior del recinto, metiéndose, no obstante, un pasillo neutral por el que pudieran circular los arqueólogos, cuyo cometido no debía de ser suspendido bajo ningún concepto. Si los árabes llegaban a intuir que aquellas obras de reparación de su mezquita no eran otra cosa que una tapadera para ocultar otros objetivos puramente militares, Caballo de Troya y la propia ubicación de la estación receptora se habrían visto en una situación muy comprometida. Los equipos de restauración, por tanto, prosiguieron con su misión, a los pies de los muros del octógono, mientras nosotros desembalábamos el material, entregándonos a una frenética tarea de montaje de la cuna, la máquina del tiempo, de la cuna. Pero la alegría del general y también la nuestra iban a sufrir un súbito revés. O sea, la verdad es que les costó mucho crear la tapadera, les costó mucho el sitio donde era, les costó mucho lo que viene siendo la logística para el salto. Los venenosos tentáculos de la CIA, nunca supimos cómo, habían tocado y detectado la operación conjunta judeo-americana y la Defensa Intelligence Agency, DIA, estaba presionando para que Kissinger le pusiera al corriente. Las sucesivas negativas del secretario de Estado crearon fuertes tensiones entre la CIA y los reducidos círculos militares del Pentágono que estaban al tanto de la misión. La situación fue tan insostenible que el general Curtis fue reclamado a Washington a fin de apaciguar los ánimos e intentar hallar una solución. Al final los han pillado. Y Curtis lo llaman de Washington para que dé explicaciones de qué hacen allí, realmente. Mientras tanto, el equipo de Caballo de Troya siguió en su empeño, aunque con los ánimos encogidos por la cercanía de la siempre peligrosa sombra de la CIA. En este caso, la manifiesta habilidad de Curtis no sirvió de gran cosa. El director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, Richard Helms, no estaba dispuesto a ceder ante la gravedad de los acontecimientos y por sugerencia expresa de Kissinger, el presidente Nixon aconsejaría
pocos días después que Helms dimitiera como director de la CIA, con el fin de reforzar la confianza del Pentágono. El 4 de enero era designado el general e íntimo colaborador de Curtis, Alexander Haig, como vicejefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos. Los periódicos publicaron entonces que la dimisión del director de la CIA se debía a profundos desacuerdos de Helms con Kissinger en asuntos relacionados con la seguridad del Estado. No iban desencaminados, aunque nunca supieron las verdaderas razones de aquella drástica operación quirúrgica en la cúspide de la Agencia Central de Inteligencia y en el Alto Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos. Una vez capeado el temporal, Curtis regresó a Jerusalén, reincorporándose a los últimos preparativos de la que sin duda iba a ser una de las más grandes aventuras de la historia de la humanidad. El 25 de enero de 1973, la cuna, la máquina del tiempo, reposaba ya en el centro del barracón principal. Había sido montada en su totalidad, excepción hecha de los 4 puntos de apoyo. Estos, por elementales razones de prudencia, no serían ensamblados hasta pocas horas antes del despegue. Vale, pues por fin, después de esos contratiempos de que han llamado al general Curtis a volver y demás, ya tienen la máquina del tiempo montada, a falta de 4 patas, por así decirlo, que ya sería el final. No serían ensambladas hasta pocas horas antes del despegue. Un hábil dispositivo hidráulico permitía una total apertura de la techumbre del improvisado hangar en el que se desarrollaban nuestras operaciones. De esta forma, y según lo previsto, el lanzamiento del módulo en la noche del 30 de enero no tendría por qué presentar especiales dificultades. Supongo que la persona que lea este diario se preguntará cómo un artefacto de las características de nuestra cuna, máquina del tiempo, podía elevarse sobre el monte Olivete sin llamar la atención de la población y del ejército israelita. Mucho antes de poner en marcha esta operación, el proyecto Swivel había incorporado a sus módulos como condición básica para todas o casi todas las misiones futuras un sistema de emisiones permanente de radiación infrarroja. La cuna, en el caso que me ocupa, disponía de una especie de membrana exterior que recubría la totalidad del vehículo y cuyas funciones, entre otras, que no puedo especificar, eran las siguientes. Apantallamiento del módulo mediante escudo o colchón de radiación infrarroja por encima de los 700 nanómetros. Es decir, nos van a explicar un poco cómo puede ser que tú subas con una máquina del tiempo grande y la gente no lo vea o no salten en los radares, sino que lleva una equipación especial que la recubre, llamada membrana, ¿no? Esa membrana hace un efecto de, ¿cómo pone aquí? Radiación infrarroja, ¿vale? Lo que hace que no la veas. Esta fuente de luz infrarroja hacía invisible la totalidad del aparato, pudiendo maniobrar por encima de cualquier núcleo humano sin ser vistos. Como apuntaba anteriormente, este requisito era todo imprescindible para nuestras... Hay un trozo abajo que no os puedo leer, ¿vale? Para no hacerlo todo perfecto. Aquí lo veis. Seguimos con la lectura. Para nuestras observaciones, no lastimando así el ritmo natural de los individuos que se pretendía estudiar o controlar. 2. Absorción. Sin reflejo o retorno de las ondas decimétricas utilizadas fundamentalmente en los radares. En el caso de las pantallas militares israelitas, estos dispositivos de seguridad fueron previamente ajustados a las ondas utilizadas por tales radares, 1347 y 2402 megaciclos. Este sencillo procedimiento anulaba la posibilidad de localización electrónica del módulo mientras era elevado a 800 pies. Punto ideal para la inmediata fase de inversión de masa, ¿vale? Tampoco podía ser detectada por los radares. 3. La membrana que cubre el blindaje exterior de la cuna, cuyo espesor total es de 0,0329 metros, debía provocar una incandescencia artificial que eliminase cualquier tipo de germen vivo y que siempre podían adherirse a la superficie. Esta precaución evitaba que tales gérmenes resultaran invertidos tridimensionalmente con la nave. Un involuntario ingreso de tales organismos en otro tiempo
o en otro marco tridimensional hubieran podido acarrear imprevisibles consecuencias de carácter biológico. Claro, imaginaros que lo que viene siendo en el casco de la máquina del tiempo, algún germen salta 2000 años antes. Puede haber una pandemia, puede haber un problema 2000 años antes. Entonces, todo lo que se adhiere al casco se quema. En cuanto al inevitable ruido del motor a chorro J85, que debía situarnos en el estacionario ya mencionado, los científicos habían logrado reducirlo a un afilado silbido mediante la incorporación de potentes silenciadores. Otra cuestión imposible de solventar hasta ese momento era el trueno, provocado en el instante de inversión de la masa de la cuna. Cuando saltaban, o sea, imaginaros, la nave sube, y llega un momento que ¡boom!, cambia y salta en el tiempo. Ahí hay un sonido que lo llaman trueno. Eso no lo podían evitar. Vale, afortunadamente para nosotros, esa estampida podía ser atribuida a cualquiera de los cazas israelitas que evolucionaban día y noche sobre el territorio y que al cruzar la barrera del sonido desequilibraban las moléculas de aire, dando lugar a lo que en términos aeronáuticos se conoce como un bang sónico, ¿vale? Si alguien preguntaba, podías decir que era un caza, que había roto la velocidad del sonido, ¿vale? Aquí hay algunas partes que tengo que obviar del libro para seguir leyendo y resumiendo. Como había ocurrido en las 6 pruebas precedentes en el desierto de Mojave, el cada vez más cercano lanzamiento del módulo alteró nuestros ánimos. Curtis procuró que mi compañero de viaje y yo nos apartáramos durante un par de días de la mezquita de la Ascensión, pero nuestros pasos terminaban siempre por conducirnos hasta el hangar. 3 días antes del inicio del gran viaje, el jefe de Caballo de Troya nos convocó a una última reunión en la que repasábamos las líneas maestras de la operación. Curtis parecía obsesionado con nuestra seguridad. Ambos conocíamos nuestras respectivas obligaciones, pero la insistencia del general nos inquietó. ¿Qué podía estar ocultando el director del proyecto Squivel? Meses después de aquella experiencia, mi hermano y yo tuvimos ocasión de conocer la verdadera razón de su inquietud. Es decir, ellos ya están a punto de saltar. Creo que ha dicho 3 días antes, les hacen la última reunión, pero Curtis está obsesionado con la seguridad de ellos. Y ellos piensan que hay algo que no les están contando. Daros cuenta que ellos se van a jugar la vida. Van a saltar en una nave, que es la primera vez que salta tanto tiempo, en el tiempo. Habían hecho alguna prueba, pero no había sido algo tan radical, 2000 y pico años antes. La estrategia a seguir en el descenso al tiempo de Jesús de Nazaret había sido mediata a fondo. Una vez en tierra y tras varias horas de revisión de controles, mi compañero de módulo, a quien ahora en adelante llamaré Eliseo, debería permanecer durante los 11 días de exploración al mando de la cuna. Solo en el caso de alta emergencia podía abandonar la nave. Mi papel, como creo que ya he insinuado, exigía el desembarco a tierra y la aproximación al maestro de Galilea, a quien debería seguir y observar durante todo el tiempo posible. Y aquí hay una parte que no os leo, ¿vale? Bueno, vamos a dejar este capítulo por aquí, en el cual ya lo próximo va a ser el salto en el tiempo. Hemos leído, bueno, pues las dificultades realmente que tuvieron para poder poner la cuna en Israel, para poder saltar en el tiempo, incluso los contratiempos que sufrieron, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya lo tienen todo montado, todo preparado. Nos han explicado cómo funciona un poco la cuna, ¿vale? Nos han explicado el funcionamiento de esta máquina en cuestión en el tiempo, cómo es. Estoy obviando partes, ¿vale? Estoy obviando partes donde nos explican más a fondo cómo es la cuna. Y bueno, pues una vez ya llegado el momento, les llaman a una reunión para repasar los términos antes del salto en el tiempo. A partir de ahora, su compañero lo vamos a llamar Eliseo, como él nos pide, nos vamos a referir a él como Eliseo. Y bueno, pues poco más, ya estamos a punto del salto en el tiempo, ¿vale?
Muchísimas gracias por un nuevo rato de lectura. No olvides suscribirte para darme ánimos y seguir con este proyecto. Y muchísimas gracias por tu compañía. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo. Chao.